un abusador sexual morenista por Coahuila. No que no aceptarían a políticos corruptos o con problemas legales. Aquí Noemí informa para más seco que mojado. Quédate en este día porque te traigo unos temas muy interesantes. Morena se cansa de repetir las mismas mentiras. No más corrupción, no más perfiles cuestionados, no más abusos tolerados desde el poder. Ese discurso fue su bandera. Hoy en Coahuila, esa bandera no vale nada. El respaldo a Antonio Flores Guerra exhibe una contradicción gigantesca. Un candidato señalado por abuso sexual con referencias a procesos de Estados Unidos es impulsado sin freno. No hubo filtro, no hubo explicación, no hubo siquiera un intento serio de justificar la decisión. La dirigencia repite que en Morena no caben corruptos ni perfiles con problemas. En los hechos, Morena está repleto de ello y ha sido refugio para mucho más innombrables provenientes de otras fuerzas políticas. Caben si son políticamente útiles y si les conviene sostenerlos, sin importar la gravedad de los delitos de los que estén imputados. Morena sabe lo que está haciendo y aún así avanza. Mientras le miente al pueblo, prefiere cargar el costo antes que retirar a su candidato. Es romper por completo la credibilidad no solo del partido, sino de toda la 4T. El caso revela algo más profundo. A la vez no hay estándares claros en la designación de candidaturas ni línea ética que se respete. Todo depende del modelo y la conveniencia. Si es conveniencia política, va. Lo que se condena en el discurso se permite en la práctica. Aquí les sigo dando contexto. Un abusador sexual morenista por Coahuila. Y vuelvo a preguntar, ¿no que ya no aceptaban corruptos ni perfiles cuestionados? Hay momentos, y vamos a buscar esos momentos en la política donde ya no se trata de ideologías, no se trata de izquierda o de derecha, se trata de proyectos de nación, se trata de algo mucho más básico, de algo que no debería negociarse jamás, de dignidad humana. Y hoy, lo que está pasando en Coahuila no es un error político, no es un descuido administrativo, no es una omisión menor, es una decisión consciente, fría, calculada y profundamente reveladora, porque mientras Morena repite como disco rayado que son diferentes, que no son como los de antes, que ellos sí tienen autoridad moral, la realidad vuelve a golpear sus filas. Un golpe fuerte, un golpe directo, golpe sin anestesia. Para esto necesito que me ponga muchísima atención porque este discurso que ya no se sostiene ha colapsado. No más corrupción, dicen. No más abusos. No más políticos cuestionados como si fuera una mantra. Ese fue el discurso. Esa fue la promesa dada a miles de mexicanos. Miles
que están en sus filas, que votaron por ellos. Esa fue la bandera. Hoy esa bandera no ondea con orgullo, está rota, porque en Coahuila, Morena decidió respaldar a Antonio Flores Guerra, un candidato señalado por presunto abuso sexual con referencias a procesos en los Estados Unidos. Y aquí es donde esa bandera se rompe, porque esto no es un rumor de redes, no es un chisme de cafetería, porque esto no es algo menor, no es una campaña sucia improvisada. Son señalamientos serios, son cuestionamientos contundentes, documentados. Son alertas que en cualquier sistema político con mínima ética habrían detenido todo. Es que estamos enfrentando un descaro. Aquí, en este poder político, no bastan los señalamientos o incluso órdenes extranjeras de delito cometido. Aquí no hubo filtro, no hubo revisión, no hubo explicación alguna, hubo silencio, porque Morena escoge el silencio repetidamente y lo escoge como estrategia. Peor aún, por respaldo. Su estrategia cuenta con silencio y con respaldan criminales. Y el verdadero mensaje de Morena cambió por completo, se rompió. Porque cuando un partido decide sostener a alguien así, no está cometiendo un error, está enviándonos un mensaje. Y ese mensaje es para la ciudadanía. Nos está enviando un mensaje claro, brutal, imposible de descifrar. No importa lo que hayas hecho, si eres útil, te quedas. Así funciona. Así opera. Y entonces la pregunta ya no es sobre el candidato en sí. La pregunta es sobre el sistema que sostiene a dicho candidato. Candidato corrupto. Candidato con cargos de abuso sexual. Esa candidatura que nunca debió existir. Morena registra a Antonio Flores como candidato. Las acusaciones ya estaban sobre la mesa. No había forma de evadirla, evitarla o taparla. Las acusaciones ya no estaban circulando nada más. Había señalamientos y señalamientos fuertes que también circulaban fuerte. ¿Y qué hicieron? Absolutamente nada. No hubo freno interno, no hubo comité ético, no hubo revisión pública, solo una decisión política, avanzar, como si nada, como si el tema no importara, como si el costo fuera aceptable, como si la dignidad fuera negociable. ¿La dignidad de quién? Pregunto. ¿De las mujeres que han luchado por sus derechos para ser reconocidas dignamente? Para aquellas familias fracturadas que han recibido la bofetada de esa candidatura. Entonces, vamos a preguntas del programa, si le parece. Porque aquí es donde este programa tiene que detenerse, mirar de frente y preguntar seriamente. ¿De verdad este es el estándar que vamos a aceptar en nuestro México? ¿En qué momento normalizamos que alguien con este tipo de señalamientos pueda representar a la gente con dignidad? ¿Dónde quedó ese filtro moral del que tanto habló Morena? Con aquel filtro que se llenaban a la boca. ¿Dónde quedó ese filtro?
¿Quién dentro de Morena toma esta decisión y bajo qué criterio? ¿Y por qué nadie ha dado la cara? Estas solo son algunas preguntas, porque es imposible seguir avanzando sin hacernos este tipo de cuestionamientos. Porque no hay una, sino varias alertas que fueron ignoradas. El PAN exige revelar la candidatura, señala las gravedades de las acusaciones, habla de documentos en Estados Unidos y aquí es donde se pone más grave, porque ya no era solo un tema interno, ya no era solo una decisión partidista, era una alerta pública, era una oportunidad para corregir, detener, para investigar, para buscar limpiar la candidatura. ¿Qué hizo Morena? Silencio, ese silencio de estrategia que le hablo. No una explicación clara, no una postura firme, ni un intento real de transparentar el caso o de detenerlo. Nada, absolutamente nada. Y cuando un partido guarda silencio ante algo así, ese silencio también comunica diferencia, comunica complicidad, comunica cálculo político, independientemente del costo. Doble moral al descubierto, porque Morena sí exige, sí acusa, sí señala, pero solo cuando le conviene. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el señalado es de otro partido. Entonces, si hay indignación, entonces sí hay conferencias, entonces sí hay condena y hay mención en la mañanera. Pero cuando el problema está adentro, entonces hay paciencia, entonces hay duda, entonces hay silencio. Y eso tiene un nombre, se le llama doble moral. Esta candidatura que sigue como si nada, Antonio Flores formaliza su candidatura con bombo y platillo. Sigue en campaña, sigue apareciendo públicamente pese al dolor de quien lo acusa. Y el mensaje se vuelve todavía más claro. Aquí no pasa nada. Aquí hay acusaciones, aunque hay cuestionamiento, aunque hay dudas legítimas, la maquinaria sigue. Y eso destruye algo fundamental, la confianza, porque la gente no solo vota por propuestas, la gente vota por personas. Y cuando las personas están bajo sospecha, todo el sistema se contamina. Vamos a más preguntas para que reflexione de verdad en la gravedad de este asunto y entonces hay que hacerlo incómodo, hay que cuestionar. ¿De verdad Morena cree que la gente no se da cuenta? ¿Piensa que el discurso alcanza para tapar este tipo de decisiones? ¿Qué pasaría? Pregunto, nada más pregunto. ¿Qué pasaría si este caso fuera de otro partido? ¿Estarían callados o estarían exigiendo renuncia inmediata? ¿Dónde está la autoridad moral que tanto presumen? ¿Dónde? ¿Y qué le están diciendo a las víctimas cuando permiten esto? Este es el daño más profundo, porque aquí hay algo que va más allá de la política. Esto no es solo un tema electoral, no es solo una candidatura polémica, conflictiva. Esto toca algo mucho más profundo que quizá ya lo estás advirtiendo. Toca la confianza de las víctimas, toca la credibilidad de las instituciones, toca la idea misma de la justicia. Porque cuando un partido protege a alguien señalado por abuso, el mensaje para las víctimas es
devastador. No importa lo que te haya pasado, el poder pesa mucho más. Y eso sí, y duele mucho. Vamos a aterrizar el tema. Morena quedó expuesto, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Porque aquí no hubo confusión. Todo estaba claro. No hubo error. No hubo desconocimiento. Hubo una decisión de sostener, de proteger, de avanzar pese a todo. Y eso nos duele a los mexicanos porque destruye cualquier narrativa de superioridad moral de aquella que nos hablaron, de aquella que estuvieron repitiendo como mantra salvadora. Porque no puedes decir que limpias la política mientras sostienes candidatura sucia, bajo sospecha. No puedes hablar de justicia mientras ignoras acusaciones graves. ¿Y qué tipo de acusaciones? No puedes decir que eres diferente cuando haces exactamente lo mismo o peor. Hoy no estamos viendo una contradicción menor. Estamos viendo el verdadero rostro del poder que no tiene límites. Un poder que dice que y que se ignora. Un poder que pasa por alto cuestiones tan delicadas como el abuso sexual. Un poder que se hace pesar mucho más que la verdad. Eso debería de indignarnos, debería de dolernos, debería sacudir a todo México. Porque si como sociedad empezamos a aceptar esto, si empezamos a normalizar que las acusaciones no importan, porque si como sociedad decidimos normalizarlo, normalizar que los señalamientos ignoren, que el poder lo justifique todo, entonces ya no estamos hablando de política, estamos hablando de algo mucho más grave. Estamos precisamente hablando de la pérdida total de nuestros principios como país. Y cuando un país pierde eso, lo pierde todo. Y ni hablemos de soberanía. Y aquí entramos a nuestro segundo tema de Noemí Informa para más seco que mojado. El Batman de la 4T no puede fingir demencia. El narcoestado en Sinaloa siempre estuvo a la vista. Omar García Harfuch, a quien la propaganda gubernamental lo ha querido hacer ver como un Batman mexicano, insiste en que no había indicios, que no sabían nada sobre Rubén Rocha Moya. Esta versión es imposible de creer. ¿Por qué imposible de creer? Rocha Moya habló directamente y de manera pública durante sus campañas sobre la necesidad de buscar mecanismo de coordinación con el narco. Negarlo es un intento de reescribir lo que ya estaba documentado. Declaraciones, señalamientos, investigaciones fuera del país y todo un entorno político y empresarial bajo sospecha. Todo acumulado durante años. Morena sostuvo políticamente y públicamente a Rocha, lo defendió y lo mantuvo en el poder. Hoy, cuando el caso escala, la respuesta es negar muy al estilo de la 4T. Se empieza a dar a conocer las redes empresariales vinculadas al entorno de Rocha, incluyendo menciones a estructuras como la constructora Monjolva y señalamientos sobre financiamiento político a nivel nacional. Y el Batman dice que no.
más de 84,000 millones de sobornos acumulados, lo que fue y es del conocimiento de López Obrador y de Andrés López Beltrán. El silencio oficialmente alimenta la sospecha. No se trató de desconocimiento, sino de tolerancia y confusión desde arriba. Confusión que intentan hacer pasar como aquí no pasa absolutamente nada. Lo de hoy lo quieren hacer ver como una omisión. Fue un acto deliberado para fondear campañas morenistas, de establecer un esquema de sobornos del narco y corrupción a nivel nacional, mientras el Batman dice que no. El Batman de la 4T no puede fingir demencia. El narcoestado de Sinaloa siempre estuvo a la vista. Aquí se engañan ellos. Y así como hay momentos, hay mentiras. Mentiras que son difíciles de sostener. Y hay otras que simplemente insultan la inteligencia del mexicano. Lo que estamos viendo hoy pertenece a la segunda categoría. Porque cuando Omar García Harfuch sale a decir que no había indicios, cuando los indicios se caían arriba de su cabeza, que no sabían, que no había señales. No sé si esperaba señales de fuego del cielo o señales de humo, quizá señales de humo de narcolaboratorios. No estamos frente a una explicación ni frente a lógica. Estamos frente a un intento desesperado y descarado de borrar la memoria colectiva. Y eso ya no se puede permitir. Le voy a dar más contexto. Cuando la realidad desmiente al poder, durante años el discurso fue claro. A no ser que acá los mexicanos no lo inventamos, señores. No sabíamos, no había pruebas, no existen vínculos, pero la realidad siempre estuvo ahí, visible, documentada, dicha en voz alta, gritada, porque el propio Rubén Rocha Moya habló públicamente durante sus campañas sobre la necesidad de coordinación con el narco. A él no le bastaba el abrazos no balazos, no era nada más los abrazamos. A él le hacía falta coordinación con el narco. Y esto no es interpretación, no es rumor, no es manipulación. Está dicho, está grabado, está documentado. Y aún así, el Batman del bienestar finge sorpresa. La narrativa se cae sola. La propaganda construyó una figura. Un Batman mexicano, un hombre que todo lo ve, que todo lo sabe, casi omnipotente, omnipresente, omnisciente, que combate al crimen desde adentro. Y a este ser, casi Dios, no se le antojó ver absolutamente nada. Esa narrativa se desploma. Porque no puede ser que el todopoderoso, el que todo lo sabe, y al mismo tiempo dice que no sabía nada. No puedes presentarte como estratega y luego actuar como espectador. No puedes construir una imagen de control cuando lo que queda expuesto es negligencia o algo peor. No había indicios, que nunca hubo obstrucción, que todo estaba en orden. Esto venía del omnisciente.
Y entonces hay que detenernos aquí porque esto es clave. No estamos hablando de un dato técnico, no. Estamos hablando de una afirmación institucional, una afirmación que contradice todo lo que ya se sabía, que se había declarado, lo documentado, lo ya grabado. Porque mientras el discurso dice no había nada, la realidad gritaba lo contrario. Y cuando un gobierno niega lo evidente, no está informando, está encubriendo. Y llegamos a las preguntas del programa. Y estas son preguntas solo para este primer bloque. ¿De verdad quieren que creamos que nadie vio nada? ¿Nadie escuchó las declaraciones públicas de Rocha Moya? ¿Nadie investigó los vínculos? ¿Nadie dentro del gabinete levantó la mano? ¿O si sabían y decidieron callar? Si callaron, ¿a quién están protegiendo? ¿A quién protegen realmente? El silencio, que también es respuesta. Porque aquí hay algo que incomoda profundamente. ¿O será que me incomoda a mí? ¿Y será que represento el sentimiento del mexicano? El silencio. Ese silencio que no aclara, ese silencio que no responde, que no explica, ese silencio que aparece cuando la verdad empieza a acercarse demasiado. Porque cuando un tema escala, no se equivoque, cuando empieza a tocar nombres con apellidos, cuando empieza a revelarse y revelar estructuras, entonces el discurso cambia, se vuelve más corto, más tajante, más evasivo, más frío, si usted quiere. Y eso no es casualidad, es estrategia. Explico. Lo que todo México ya sabía, lo que el Batman mexicano nos explica que no se sabía. No había indicios, dice. En el 2021, Rocha Moya habla de coordinación, habla de intermediarios, habla de una posible política de Estado y aquí es donde todo se vuelve aún más grave, porque ya no estamos hablando de sospechas, estamos hablando de declaraciones públicas que quizá el Batman mexicano no alcanzó a escuchar. Estamos hablando de declaraciones públicas, de un discurso abierto, de una idea plantada sin esconderse. Lo más alarmante es lo que vino después. Nada. No hubo investigación a fondo, no hubo cuestionamientos, no hubo ven para acá, hablemos de lo que acabas de declarar públicamente. No hubo consecuencias, no hubo seguimiento real. A Morena le valió madre. Hubo un dejar pasar, hubo un normalizar lo inaceptable. Y ese es el verdadero problema. No es solo lo que dijo, es lo que se permitió después de lo que dijo. Porque cuando el poder escucha algo así y no actúa, está validando, está tolerando, está convirtiendo lo inaceptable en parte del sistema que acepta, que protege, que apoya y que acompaña. Y que acompaña a los intentos criminales declarados. La red que empieza a salir a la luz. Esa red ahora empieza a aparecer con nombres, empresas, relaciones, vínculos, estructuras empresariales vinculadas, para que me entiendan. Exfuncionarios señalados, investigaciones internacionales en curso. Y como que de pronto todo empieza a conectar, porque lo que no parecía aislado resulta ser parte de algo más grande, un sistema, una red, una formación de
una forma de operar donde política y crimen dejan de ser opuestos para confabular y trabajar en conjunto y empieza a funcionar como socios, a las cosas por su nombre. Vamos aquí con más preguntas, nada más para que usted vea la gravedad de este asunto. Son interrogantes que no solamente yo le estoy proponiendo aquí al público, no, son cuestionamientos que todo mexicano debería estarse haciendo. ¿De verdad esto es coincidencia? ¿Cómo cuántas señales más esperaba el Batman mexicano para hablar de complicidad? ¿Quién autorizó? ¿Quién permitió? ¿Quién se benefició? ¿Hasta dónde llega esta red? ¿Y quién dentro del poder está dispuesto a decir la verdad? ¿O vamos a seguir escuchando el mismo no sabíamos sin cuestionarlo? El problema, en todo caso, no es de desconocimiento. Aquí es donde hay que ser claros. Esto no es ignorar, no es ignorancia, señores, no es falta de información, no es un error administrativo. Estamos hablando del Batman mexicano. Él todo lo ve, todo lo sabe. Esto es tolerancia abierta. Esto es colusión. Porque cuando algo se repite, aparte de ser un patrón, cuando algo se documenta, cuando algo se dice públicamente y aún así no se detiene, no se cuestiona, entonces ya no es omisión, es decisión. Y veamos o examinemos al alcalde del escándalo. El problema crece, porque ya no es solo Sinaloa, ya no es solo un gobernador, ya no es solo un caso aislado. Las menciones escalan, los vínculos se amplifican, se habla de financiamiento político, de flujos de dinero, de estructuras nacionales y de silencio. Y ese silencio se vuelve más pesado aún, más evidente, más sospechoso y el discurso deja de alcanzar. Porque puedes repetir 1000 veces que cambiaste la corrupción, que la combate, pero si lo haces contrariamente, si contradices lo que dicen las cosas que haces, entonces tu discurso se cae y se devela la decisión que tomaste. Puedes construir narrativas, puedes crear personajes, puedes controlar el mensaje, pero no puedes borrar la realidad. Y la realidad hoy está diciendo algo muy claro. Aquí hubo conocimiento, aquí hubo tolerancia y posiblemente aquí hubo beneficio. Voy a aterrizar el tema. No sabíamos, ya no nos alcanza, no nos sirve, no nos ayuda, no explica, no justifica, no convence, porque cuando la evidencia está en el espacio público, cuando las declaraciones están documentadas, cuando las redes empiezan a salir a la luz, negar no es una opción, es una confesión. Es una confesión de que el discurso ya no alcanza, de que la narrativa se rompió y se les rompió duro y que la verdad está empezando a imponerse pese al discurso. Y lo más grave de todo es lo que esto significa para nuestro país, porque si desde el poder se tolera esto, si desde el poder se encubre esto, si desde el poder se permite esto, entonces no estamos frente a un error de gobierno, de administración o de color de camiseta. Estamos frente a algo mucho más profundo y peligroso para el país. Un sistema que dejó de combatir el crimen,
luego lo abrazó, luego lo integró a su estructura y empezó a convivir con el crimen. Y eso, al menos para mí, lo cambia todo. Cambia la forma en la que entendemos la política. Cambia la confianza en las instituciones. Cambia la esperanza de justicia. Porque ya no se trata de casos aislados. Se trata de una estructura, de una forma de operar donde el poder decide qué se investiga y qué se ignora, donde se pone a la luz pública y donde se deja a la sombra. Y cuando eso ocurre, mi estimado, el problema ya no es un gobernador, no es un funcionario, no es un partido. El problema es el sistema completo. Un sistema que hoy está siendo cuestionado, no por la oposición, no por los medios de comunicación, sino por sus propias contradicciones. Y ese es el momento más peligroso para cualquier proyecto político, porque no hay enemigo más fuerte que la verdad cuando se empieza a asomar. Con esto vamos con nuestro segundo tema aquí en Noemí Informa, para más seco que mojado. Y bien, ahora vamos de el Batman mexicano omnisciente que de pronto decide no saber las cosas, a la narcopresidenta Sheinbaum, quien usa a la FGR para perseguir a quienes sí golpean al crimen, mientras protege a los verdaderos criminales incrustados en la cúpula de la 4T. La Fiscalía General de la República activó un despliegue institucional de persecución contra Maru Campos y el gobierno de Chihuahua a través de citatorios masivos, líneas de investigación abiertas y presión directa sobre cerca de 50 personas involucradas en un operativo exitoso que logró desmantelar un presunto mega narcolaboratorio en la Sierra de Pinal, que desarticuló una estructura criminal en territorio y tuvo un impacto directo en la producción de drogas sintéticas. Por instrucciones del narcogobierno federal, no solo se ignoró el histórico golpe contra el crimen organizado asestado en Chihuahua, que es también un golpe contra la 4T. Se inventaron una investigación que se centra en supuestas irregularidades, incluyendo la participación de agentes extranjeros. Y se repite como mantra, como si esta mantra les fuera a resolver el que ellos, federal, en realidad no hace absolutamente nada por golpear al crimen organizado. Lo que ha desplazado la narrativa del éxito operativo hacia un terreno de sospecha institucional para desviar la atención de un problema real que retrata con crudeza la verdad de Morena y su gobierno. Distintos reporteros en periodismo hacen señalamientos provenientes de Estados Unidos y han ligado con el crimen organizado a múltiples figuras de Morena. Le hago un conteo o un ejemplo de algunos de ellos: gobernadores, legisladores, exfuncionarios y dirigentes de la 4T, como Adán Augusto López y la traicionera Andrea Chávez con su barredora, Marina del Pilar Ávila, Alfredo Ramírez Bedoya,
Rocío Nalé, Mario Delgado y Américo Villarreal son señalados en investigaciones, reportes o controversias públicas relacionadas con vínculos, financiamiento irregular o contratos con estructuras criminales. La incapacidad de contener la crisis y reaccionar de manera efectiva de Claudia Sheinbaum y su pandilla da muchísimo que pensar. Estos rufianes, junto con Claudia, han quedado de manifiesto en su negación y respuesta institucional. Mientras en Chihuahua hay citatorios, presión y visibilidad en este otro caso, que son de una gravedad inédita en México. No se observa hasta ahora una actuación política equivalente por parte de la FGR ni de ninguna institución federal. Este contraste es lo que hoy define el debate. Buscan tapar el sol con un dedo al atacar a un gobierno que sí trabaja duro contra la delincuencia, mientras de manera desesperada intentan ocultar lo inocultable. La 4T, junto con su narcopresidenta, legisladores, gobernadores y candidatos a hacerlo, dejaron de ser Estado para convertirse en parte del engranaje del narcotráfico. Eso, finalmente, se va a saber y tendrá consecuencias legales y usted lo verá o ya lo está viendo. La fiscalía está bajo fuego. Persecución selectiva, poder político y el contraste que lo cambia todo. Hay algo más peligroso que el crimen organizado, más peligroso que la corrupción, más peligroso que la impunidad, y es cuando la justicia deja de ser justicia, cuando se convierte en herramienta, cuando se usa para perseguir a unos y proteger a otros. Ahí es donde un país empieza a romperse. Eso, señores, eso es exactamente lo que hoy estamos viendo, cuando el poder decide a quién investigar. No porque tenga que, sino porque lo decide. La Fiscalía General de la República activa un despliegue, citatorios masivos, líneas de investigación, presión institucional. ¿Contra quién? Contra un operativo en Chihuahua, que logró desmantelar un presunto laboratorio de gran escala en la Sierra de Pinal. Un golpe real, un golpe operativo real, un golpe que impacta directamente la producción de droga sintética. Y aquí es donde todo empieza a incomodar, porque en lugar de contraste en el crimen desmantelado, la atención se desplaza. Investiga el procedimiento. Se cuestiona la ejecución. Se abre una narrativa de sospecha, porque es que al mexicano solamente le basta con que le narren al oído la sospecha. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué? ¿Qué está en juego aquí? Porque esto no es solo un caso, es un mensaje. Si golpeas fuerte, si ese golpe va contra el narco que vamos a revisar a ti. Esto cambia la forma en que operan las instituciones, cambia los incentivos, cambia el riesgo, porque combatir el crimen empieza a tener un costo político. Los citatorios que cambian la historia. Cerca de 50 personas
llamadas a declarar, un operativo bajo la lupa, una investigación centrada en cómo actuó, no en qué logró. Se habla de agentes extranjeros, se cuestiona la coordinación, se revisa a cada paso. Y aquí no se trata de decir, no se debe investigar. Claro que se debe de investigar, pero la pregunta es otra. ¿Por qué ese nivel de reacción aquí? Y no en otros casos. Y como empecé a preguntar, vamos a seguir preguntando aquí en este bloque para dejar preguntas para más adelante. Quiero que se enfoque. Porque un operativo exitoso termina bajo sospecha institucional. ¿Quién decide hacia dónde apunta la justicia? Si se está investigando para esclarecer o para presionar, para intimidar, ¿qué mensaje se le está enviando a quien sí enfrenta al crimen? ¿Vale la pena actuar si el costo se convierte en objetivo? Y aquí viene el contraste que no se puede ignorar, porque mientras Chihuahua tiene y está lleno de citatorios, presión, visibilidad, viralización, en otros casos el silencio es estremecedor. Es un silencio que ensordece. Han señalado públicamente distintas figuras del oficialismo. Se habla de presuntos vínculos, de financiamiento irregular, de contratos cuestionables. Se menciona nombres, reportes periodísticos, debates públicos y referencias internacionales. Y aquí es donde el contraste se vuelve brutal. Brutal, porque vemos el mismo despliegue, no vemos la misma urgencia, no vemos la misma presión internacional. Los señalamientos que no generan acción son aquellos que están protegidos desde la cúpula. Figuras de entorno político que han sido mencionadas en distintos espacios, entre ellas Adán Augusto López, Marina del Pilar Ávila, Alfredo Ramírez Bedoya, Rocío Nale, Mario Delgado, Américo Villarreal y Andrea Chávez. Estos señalamientos existen, son reales, muy reales, y tan existen que circulan, se discuten en todas las plataformas, pero no vemos una respuesta institucional equivalente. No hay citatorios masivos, no hay despliegue visible, no hay presión pública comparable, y eso es lo que prende todas las alarmas, porque cuando la justicia de ser pareja, nos toca a todos los mexicanos, porque la justicia no solo debe existir, debe ser pareja, debe ser consistente, debe ser imparcial, porque en el momento en el que se percibe que no lo es, pierde legitimidad, y cuando pierde legitimidad, pierde poder. Estamos en dos Méxicos en un mismo país. Por un lado, un Estado que ejecuta operativos, que desmantela estructuras criminales, que implementa tecnología, que actúa en territorio. Y por otro lado, tenemos presión política, revisión institucional, cuestionamientos y al mismo tiempo un entorno donde los señalamientos no detonan acciones visibles, donde las acusaciones no escalan, donde las respuestas se diluyen, y entonces parece que hay dos realidades, dos formas de aplicar la ley y dos velocidades de justificar. Y entramos
a más preguntas. Estamos viendo una justicia selectiva. ¿Quién define qué casos avanzan y cuáles congelan? ¿Por qué algunos enfrentan presión inmediata y otros no? ¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía cuando ven este contraste así de tajante, así de claro, así de descarado? ¿Puede sostenerse un sistema así? ¿Así si pierde credibilidad? El riesgo es real, porque aquí hay algo mucho más profundo en juego. No es solo un caso político, no solo una disputa entre niveles de gobierno, es la confianza de que la ley se aplica para todos, la confianza en que la justicia no tiene favoritos, la confianza en que el sistema funciona. Cuando esa confianza se pierde, no hay discurso que la repare, que la pegue. Cuando la percepción se convierte en realidad, porque incluso si todo fuera correcto, incluso si cada decisión tuviera sustento, la percepción ya está ahí. En la política, la percepción pesa. Pesa porque define la credibilidad. Pesa porque construye o destruye legitimidad. Pesa porque determina si la gente cree o deja de creer. Iniciamos con uno de esos momentos y vamos a terminar con otro momento. Este no es un momento menor, es un punto de quiebre, así tal cual. Es un punto que dejó de ser, dejó de existir, porque cuando la justicia empieza a percibirse como selectiva, cuando el poder parece decidir a quién investigar y cómo, cuando el contraste se vuelve tan evidente y tan descarado, entonces ya no estamos hablando de política, estamos hablando de almas de un país, de lo que estamos dispuestos a tolerar, de lo que estamos dispuestos a normalizar, de lo que estamos dispuestos a callar. Porque si hoy aceptamos que la justicia tenga dos caras, mañana no habrá forma de exigir una sola de esas caras. Si hoy aceptamos que unos sean investigados con todo el peso de la ley y otros con silencio, omisión y protección, mañana nadie estará a salvo de la arbitrariedad. Y eso es lo verdaderamente peligroso. No el escándalo, no el discurso, no el conflicto político, sino la probabilidad de que la justicia deje de ser un pilar y se convierta en una herramienta que se puede usar al antojo de quien tiene el poder para manejarla, para aplicarla. Porque cuando eso ocurre, el país no solo se divide, se fractura. Y reconstruir esa confianza no toma meses, no toma años, puede tomar generaciones. Gracias por su atención. Esto fue Noemí Informa para Más Seco que Mojar.